Buenos días, querido público. Buenos días, Madrid. Tenemos una sorpresa para vosotros. Marian Colina, que es también personalmente oficial, nos va a contar unos cuentos. ¡Un fuerte aplauso! ¡Joder! Ese presentador, muy bien. Aquí, ¿tienes el papel? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por volver a recibirme. Bueno, en realidad vosotros me estáis enredando para que os cuente cuentos e historias, pero yo estoy escuchando por aquí historias muy interesantes que está contando Beli. He escuchado a Olga hablar un poco de Valencia, de la Albufera, y me gustaría pues que esto sirviera a lo mejor para que os entren las ganas a vosotros, que estoy segura de que muchos de vosotros tenéis historias muy interesantes que contar, para que os entren las ganas también de poneros aquí y compartir las historias con los compañeros. Y como a mí me gusta mucho contar historias reales, historias que me cuentan, pues hoy voy a contaros la historia de mi amigo Edison. Yo no sé si os he contado alguna vez que yo trabajo con un abogado penalista que no tiene voz. Él es el único abogado de España que no tiene voz. En realidad él habla como si fuera sordo-mudo, él escucha muy bien, pero él es colombiano y cuando era niño de la calle le pegaron un tiro, le cortaron el nervio hipogloso y perdió el movimiento de la lengua. Entonces yo soy su voz en los juzgados, en las comisarías y en los calabozos. Y para esta ocasión él me ha dado permiso también para ser su voz y poder contaros su historia. Que me dice, dile que es una historia jodida, que no es una historia muy divertida, pero yo creo que merece la pena ser contada. Porque fijaros que Edison, que se llama mi amigo, a los 10 días de nacido lo encontraron en una caja de cartón, tirado en la calle, las prostitutas de un pueblecito de la costa colombiana llamado Nechí. Y aquellas muchachas intentaron revivir a su hermanita, que también estaba en la caja, su hermana gemela, pero la niña ya tenía hormigas en la boca y no pudieron hacer nada por salvarla. Dice Edison que él a las prostitutas no les cobra cuando le llegan con algún pleito, porque son gente de corazón, y que él piensa que tiene la fuerza de 2 personas porque su hermana, al morirse, le regaló la suya. La policía, como podéis imaginar, buscó por todas partes a la madre de aquellos chavales, pero no la encontró por ningún lado porque ella se había escondido por el monte, porque ella le quedaban muy grandes a aquellos 2 niños. Ella misma era una niña de 17 años. Y a nadie se le ocurrió buscar al padre, que era un rondador, mujeriego, 30 años más viejo, como si con él no fuera la cosa, ¿verdad? Pero como todo el mundo sabía quién era el padre de los gemelos, fueron a avisar a la abuela Marcelina, que vivía río abajo en un pueblecito llamado Ayapel. Y cuando la abuela subió y vio el estado de sus nietos, se puso a llorar y se llevó a la niña muerta y al niño medio muerto a su pueblecito, Ayapel, y ese mismo día enterraron a la hermana y le hicieron una novena a San Jerónimo por el descanso de la criatura. Y al salir el cura les dijo a la abuela, doña Marcelina, entregue a ese niño en los brazos del Señor, ¿no ve que Él ya lo está llamando? Y la abuelita le dijo, no, padrecito, no, yo voy a sacar adelante al mellito. Mellito es como llaman allá a los mellizos en la costa colombiana. Y el padre le dijo, señora, usted ofende a Dios, déjele en manos del Señor. Y el cura se le metió en la casa a la abuela y le dio la extrema unción al niño. Y luego no se le olvidó de cobrarle a la abuelita los 50 pesos. Y el médico igual, el médico llegó y le dijo, doña Marcelina, ¿qué hace usted tirando el dinero con ese muchachito? ¿No ve que ya está moribundo? Y la abuela le dijo, no, doctorcito, no, yo voy a sacar adelante al mellito. Y hasta el sepulturero vino a llamar a la casa de la abuela y le dijo, doña Marcelina, vaya al ayuntamiento, que allá tienen un terrenito en oferta en el cementerio. Vaya, madre, vaya, le decían los hijos a la abuela. Vaya, vecina, vaya. Y de tanto que le dijeron que fuera, la abuela se fue al ayuntamiento y le compró a su nieto un huequecito en el cementerio de Ayapel.
Y así fue como a los 12 días de nacido, Edison ya tuvo una tumba en Ayapel, en su pueblo. Pero la abuela se había empeñado en sacar adelante al mello y le daba a beber leche de yegua y le curaba las llagas con polvo de violeta y le rezaba todos los días al Señor porque ella era muy devota. Decía: Diosecito, ayúdame a sacar adelante el mello, que yo sé que este niño va a hacer cosas muy grandes. Y así pasaron los días, hasta que de pronto un día el mellito despegó los párpados, abrió los ojos y la abuela dijo: ¡Aleluya! Y entonces la abuela llamó a sus 12 hijos y les dijo: este niño también es hijo mío. Y es que la abuela tenía ese don de hacer florecer las cosas. Ella siempre vestía vestidos de flores y tenía siempre una flor roja de bonche prendida en el pelo, que allá llaman también la flor del beso. Y dice Edison que el jardín de la abuela era un estallido de flores, de frutos de macambo, de guanábana, de guayaba, de papaya, cocoteros. La abuelita tenía gallinas, tenía cerdos. Y hasta tenía una boa amaestrada que le cazaba ratones por la cocina y le golpeaba las pantorrillas para pedirle comida. Y allá por la finca, lejos del pueblo, por el caño Tutumo, tenían los abuelos pues sembríos de sorgo y de arroz y de café. Y allá criaban caballos y vacas. Y en aquella abundancia crió la abuelita a sus 12 hijos y a los 50 hijos, nietos, que le fueron naciendo de dentro y de fuera de los matrimonios. Porque para la abuelita todos aquellos hijos eran iguales. Pero no pensaban así todos sus hijos. Que cuando veían al mello, que la abuela le estaba dando de comer al mello, le decían: madre, ¿qué haces dando de comer a ese pelao arrimao? Y luego no querrás repartir con eso. Y la abuela decía: todavía estoy viva y ya se reparten mis cosas. Pero el peor de ellos, ¿sabéis quién era? El mayor, el padre de la criatura, que cuando veía al niño sentado en las rodillas de la abuela le decía: ¿y eso qué va a ser mi hijo? Y encima negro. Hasta que un día la abuela le cerró la boca de un bofetón a su hijo mayor y le dijo: tú sí que vas a acabar solo, miserable y arrimado. Eso que tú haces, Dios lo castiga. Pero cuando se iban a la finca, y la abuelita ya estaba muy mayor para las tareas del campo, cuando se iban a la finca, ahí Edison sí aprendió que no todos los primos eran iguales. A ellos, a los que no eran legítimos, los llamaban los mozos, los carretilleros, y los ponían a caminar descalzos detrás de los caballos donde iban sentados sus primos, los legítimos. Y cuando llegaban allá, a la casa de la finca, tendían esa mesa enorme y los tíos le decían a los primos que llegaban de Cartagena y de Barranquilla: siéntense aquí los futuros ministros, siéntense aquí los futuros presidentes. Y a aquellos primos les daban de comer, vamos, lo mejorcito, ¿eh? Les daban pollo relleno con uva, que allá las uvas en la costa colombiana son un lujo. Les daban pollo a la Coca-Cola, que estaba de moda, jugo de palmito, vinos de Caucasia y de Medellín, mientras a los mozos los echaban a comer al suelo un trozo de arroz pasado con un pedazo de plátano cocido en una cáscara de tutumo. Y por la noche los ponían a dormir en la cabaña de las sillas de montar sobre unos costales de arroz. Me dice Edison que lo levantaban todos los días a las 3 de la mañana. Y a las niñas las mandaban a fregar, a barrer, a cocinar para los 50 que se juntaban en aquel momento en la finca, entre tíos, primos y trabajadores. Y a los niños, a los muchachos, los ponían a bolear machete en los arrozales, a limpiar las pocilgas, a cargar costales de arroz, incluso a castrar potros y cerdos con sus 7 y sus 8 añitos. Y luego ya, bien entrada la tarde, cuando ya solo les quedaba por colgar las 50 hamacas, les ponían a espantar los mosquitos de los primos. Y justo antes de dormir, se ponían a sacarse, tenían un momentico para sacarse las espinas de las manos y de los pies, lavarse los latigazos que les daba el tío Próspero cuando no se daban prisa, y se ponían a llorar de rabia pensando maneras de escaparse.
A mí Edison me dice que él solo era feliz cuando se quedaba en el pueblo con la abuela y todos se iban a la finca. Porque la abuela siempre lo vestía de punta en blanco, con su guayabera blanca, bien perfumado de colonia y de mentol, y se lo llevaba al mercado. Y le compraba mazamorra. Y un día le compró unos botines de cordones que brillaban al sol como espejos. Y la abuela le dijo: tú te lo mereces todo, mellito. Tú vas a pisar muy fuerte en la vida. Pero cierto día que estaba Edison y su primo Amir castrando un potro, con 7 añitos tenían, 8 años. Aquel animalito se les escapó y se desangró el animal por el monte. Ese día el tío Próspero no cogió la correa mojada en agua con la que les pegaba habitualmente. Ese día cogió un cable de 7 milímetros, un cable eléctrico, y les cruzó completamente la espalda y la cara a cablazos. Y 2 días sin comer. Al tercer día, Edison cogió su hamaca, la enrolló, abrió la puerta y se fue. Y el tío Próspero le dijo: eso, muerto de hambre, arrimao, vete que ya verás cómo vuelves esta noche a mendigar comida. Edison me dijo que la perrita chibola, a la que él siempre le daba de comer, le acompañó a la y cuando llegó al pueblo y la abuela le vio en ese estado cruzado de latigazos como un Cristo, la abuela se echó a llorar y le dijo: hijo mío, tú te tienes que ir de aquí porque yo ya no te puedo defender, te van a desgraciar cuando yo falte. Y le metió en el bolsillo un dinero y le dijo: vete por favor, que yo ya no te puedo defender. Ese día Edison dice que fue el más triste de su vida, que sabía que ya no iba a volver a ver viva a su abuela. Y siempre se acordará de ese día en que salió de su pueblo, porque era el primer día que los otros niños entraban al colegio. Pues Edison volvió 18 años más tarde a su pueblecito Ayapel. Había perdido los botines de su abuela en la calle del Cartucho, que era la mayor olla de prostitución y de droga en la América Latina en aquel momento. Le habían pegado 5 tiros en la avenida de Boyacá de Bogotá, cuando robaba una pollería con otros niños de la calle. Había pasado 8 meses en coma y cuando despertó había perdido la voz. Había dormido en el cementerio central de Bogotá, se había inyectado gasolina en vena, había fumado bazuco, había oído pegamento. Se metía gasolina caliente en vena para quitarse el hambre. Y unos estudiantes le habían escondido 2 años en las residencias de estudiantes de la Universidad Nacional y ellos le enseñaron a leer. Había conseguido cruzar el Atlántico de polizón en un avión de carga y había pasado 2 años en el aeropuerto de Barajas, en el centro de internamiento de menores de la Guardia Civil, donde por fin consiguió escolarizarse. ¡Jesús! Se estudió bachillerato y sin voz logró estudiar la carrera de Derecho y sin voz logró colegiarse en el Colegio de Abogados de Madrid y ganar sus primeros juicios como abogado penalista. Así que cuando llegó a su pueblo, Edison llegó al cementerio, entró y allá a la derecha vio a algunos de sus primos, los futuros presidentes, los futuros ministros, enterrados en la tumba que su abuelita le compró. Y un poco más allá estaba la abuela dormida, debajo de un árbol de jazmín que perfumaba el cementerio. Miró la foto de la abuela y le sonrió, y sin decirlo le dijo: gracias, abuelita, y dejó sobre la tumba un ramo de flores del beso. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, gracias. Ahora voy a contar uno más ligerito y más corto, ¿vale? Espera, que tengo la boca seca. ¿Te puedo beber?
clásico. Bueno, esta historia es la primera vez que la cuento y la tengo un poco despeluchada. Es otra historia, a mí me gustan mucho las historias que me cuentan otras personas. Mi amigo Iván sí tiene voz, pero él es muy bajito, muy chaparrito. Y él se cree que todo lo que le pasa en la vida es por ser bajito. Le pasa como a los chihuahuas, ¿no habéis visto a los chihuahuas? Que son muy gruñones y susceptibles para hacerse respetar y para hacerse ver. Pues así es mi amigo Iván y a veces se le va la mano. Como en cierta ocasión que entró de camarero a una churrasquería de Tirso de Molina, entró a trabajar, y como es tradición entre los camareros, pues le hicieron una novatada. Normalmente estos bautismos de camareros son broma blanca, muy simplona, muy tontorrona, ¿no? Pues la típica es mandarle buscar por todo el cocina... Ay, gracias. Mandarle buscar al muchacho por toda la cocina el pelador de gambas o la sartén de madera o el mosto de naranja, ¿vale? Pero es que a Iván le mandaron a una churrasquería que había ahí al fondo de la Cuesta Segovia, al lado del Manzanares, a por la máquina destocinadora de jamón. Cuando llegó y vio la máquina en mitad de la cocina, estaba envuelta la cosa en una sábana envuelta de precinto, pero cuando vio aquella máquina intentó levantarla y le crujieron las vértebras lumbares y pensó en la Cuesta Segovia que le iba a tocar subir con aquel mamotreto, estuvo a punto de devolver su pajarita. Pero como estaba bastante urgido, pues no le quedó más remedio que subir la cuesta. No eran tan canalla, ¿vale? Le dejaron un carrito. Pero cuando llegó a la churrasquería de Tirso de Molina, aquel chico llevaba la camisa, ya era prácticamente transparente, se le veía el ombligo. Tenía la pajarita al revés, estaba resoplando. Pero aún así, de pronto, todos sus amigos, los 5 camareros, los veteranos, estaban en la cocina, como quien no quiere la cosa, con el cafecito de media mañana. A ver qué traía ahí Iván. Y le dijeron, pues ya que la has traído, desembala la máquina y no la pones en la encimera. Y con las pocas fuerzas que le quedaba, empezó a quitar el precinto y le decían, ten cuidado que se va a descalibrar, ¿eh? Así que, cuando aquella sábana cayó al suelo, Iván descubrió que lo que había subido por la Cuesta Segovia era el viejo calentador de agua roñoso de 70 litros de la churrasquería de abajo, con un cartel que ponía, ¿a que destocina bien? Bueno, Iván ni siquiera se enteró de la carcajada que estalló a su alrededor. Tampoco sintió las palmaditas, los zarandeos, la cervecita que le pusieron en la mano como para quitarle hierro a la broma. No, dice que él solo consiguió sonreír con media boca y en sus ojos nadie se dio cuenta de que apareció una especie de brillo muy inquietante del color de la sangre. Aquellos camareros no sabían lo que habían hecho. Durante los días siguientes, Iván apenas cruzó palabra, iba al trabajo normalmente, decían, pues como es nuevo, pensaron, pues es así, el chaval es mohíno, es tímido, no habla. Pero lo que estaba haciendo Iván era observar milimétricamente los movimientos de sus 5 compañeros. Hasta que un día descubrió una cosa interesante. Vio que todos los martes, después de la comida, con los cafecitos, los 5 veteranos ponían encima de la mesa un cuponcito del Euromillón. Cada uno ponía un eurito y cada uno rellenaba una apuesta, sus 6 numeritos, su reintegro, pim pam. Y un día les dijo, y al día siguiente lo que hacían, el ritual era pues que le tocaba a uno comprar el periódico y allí todos inclinados sobre el periódico a ver si podían colgar de una vez la pajarita, el mandil. Así que un día les dijo a sus compañeros, oye, ¿y eso qué? ¿Puedo participar yo también? Le dijeron, ¡hombre! ¡Habló el mudo! Pues claro, si tú nos vas a dar mucha suerte, destocinado, le dijeron. Aquel comentario
hizo que Iván cogiera todavía más fuerzas para perseverar en su objetivo. Dejó pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, para que se fueran confiando, ¿vale? Y a la 4ª semana lo hizo. Cogió el cupón del Euromillón y rellenó su apuesta con los numeritos del premio gordo de la semana anterior. Y al día siguiente, cuando tocaba ir a por el periódico, dijo, yo voy. Y antes de llegar al restaurante con el periódico, le quitó al periódico del día las páginas con los resultados de los premios de aquel día y le metió las páginas del periódico de la semana anterior con el premio gordo. La grapó también que no se notaba, o sea, es que no se notaba que tenía una fecha diferente a aquellas páginas. Así que llegó, se sentó en la mesa, dejó el periódico encima, esperó a los cafés, esperó el ritual de que Crispina, la más mayor, la más veterana, la custodia del cupón, abrió el cajoncito que estaba bajo llave, puso el cupón en la mesa y Iván se sentó en una esquinita de la mesa para tener una buena vista panorámica de sus 5 compañeros. Y allí los vio, mirando el cupón, mirando el periódico, mirando el cupón, mirando el periódico. Él había calculado que en unos segundos, y efectivamente aquello empezó a decir, hostia, 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 que hemos ganado, que hemos ganado, que hemos ganado, que hemos ganado. Y de pronto Iván decía, bueno, yo le voy a dejar 2 minutos de euforia para poder decirle la verdad y consumar mi venganza. Pero es que de pronto aquellos camareros enloquecidos se subieron encima de las mesas recién puestas, de la mantelería nueva, de la cubertería nueva. 2 de ellos se metieron en la despensa, empezaron a abrir las botellas de reserva, la botella de champán, empezaron a regar el salón. Iván ya no encontraba hueco para decírselo. Y lo peor fue cuando, con el estrépito de platos, salió el jefe del despacho y empezaron los cortes de manga, las palabrotas, la bajada de pantalones. Y en ese momento Iván se fue acercando disimuladamente al perchero, cogió su abrigo, se lo puso, abrió la puerta, salió corriendo hasta que dobló la esquina y ese mismo día supo que le iba a tocar buscar trabajo en la otra punta de Madrid. Bueno, muchas gracias. Que cante, ahora cantamos todos. Bueno, pues ya está por hoy. A ver si el próximo día os animáis a alguno de vosotros a contar. ¿A cuántos de vosotros os gusta contar historias? A Daniel, a Beli, a Antonio también. Para que el próximo día ya empezamos a compartir, si os parece, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. ¡Bravo, bravo, bravo!